se enfrentó y venció a Goliat. Confiaron en su Dios. Y si viene algo grande... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Samuel. Tiene una historia muy hermosa. Quería contarles que Samuel, desde muy chiquito, vivió y trabajó en el tabernáculo. ¿Pero qué es el tabernáculo? El tabernáculo era el templo, ¿sí?, donde se adoraba a Dios, donde se iba a ofrecerle a Dios distintas cosas, ¿sí?, y a pedir el perdón también. Él trabajaba ahí, en el tabernáculo. ¿Cómo puede ser que un nene tan chiquito trabaje en el tabernáculo? Bueno, para eso vamos a ver la historia de Samuel. Esta historia comienza y empieza por su mamá, llamada Ana. Ana siempre había soñado con tener un hijo, pero no podía tenerlos. Entonces ella estaba muy triste. Iba siempre a orar a la casa de Dios, al templo, ¿sí? Y ella pedía: por favor, Señor, te pido que pueda tener un hijo, y yo te prometo que si tú me das un hijo, yo lo voy a hacer trabajar para ti y lo voy a dedicar a ti y que te pueda servir a ti desde muy chiquito. Y Dios escuchó la oración de Ana, y Ana pudo quedar embarazada y pudo tener un hermoso bebé al cual llamó Samuel. Cuando Samuel fue más grande, ¿sí?, alrededor de 4 o 5 años, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo de Dios para que él pudiera servirle a Dios desde muy pequeño. Veamos en este video cómo fue la vida de Samuel. Dios habla con Samuel. Este es Samuel. Hi. Samuel era hijo de Ana. Ana oró a Dios para que le diera un hijo y así lo hizo. Entonces Ana le devolvió a Dios a su hijo Samuel. Sí, Samuel. Bye, Mom. Así que él creció en un templo sirviendo a Elí, el sacerdote. Hi, Eli. Mientras Samuel crecía, aprendió del servicio de parte de Elí. Samuel vivía en la casa de Dios, pero no conocía cómo sonaba la voz de Dios. En esos días, los mensajes de Dios eran raros. Pero una noche después que Elí se fue a su cama, Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, cuando Dios de repente lo llamó: Samuel. Samuel se levantó y corrió hacia Elí y le preguntó: ¿me llamaste? ¿A mí? Él le dijo: yo no te he llamado, regrésate a tu cama. Entonces Samuel así lo hizo. Luego Dios lo llamó de nuevo: Samuel. Y de nuevo Samuel se levantó rápidamente y le preguntó a Elí: ¿me llamaste? ¿A mí? Él le dijo: yo no te he llamado, regresa a tu cama. Entonces Samuel lo hizo. Dios llamó a Samuel por tercera vez: Samuel. Así que Samuel fue a Elí de nuevo. Después de la tercera vez, Elí se dio cuenta de que Dios estaba tratando de hablarle a Samuel. Así que Elí le enseñó a Samuel a decir: habla, Señor, tu siervo está escuchando. Okay. Samuel regresó a su cama y Dios lo volvió a llamar: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, Señor, tu siervo está escuchando. Dios le dijo muchas cosas acerca de lo que pasaría con Israel. Cuando Samuel creció, Dios estuvo con él y todo lo que habló a través de él fue verdadero. Samuel fue conocido como un gran profeta de Dios porque pudo escuchar su voz y escuchar lo que Dios quería decirle. Esta historia, la historia de Samuel, se encuentra en la Biblia, en el libro de 1 Samuel, del capítulo 1 al 7. Vimos en el video que había un sacerdote con Samuel. Ese sacerdote se llamaba Elí, ¿sí? Y Elí tenía 2 hijos que eran ya grandes, que también trabajaban en el templo con él. Pero ¿saben una cosa? Ellos no hacían las cosas que le agradaban a Dios.
los hijos de Elí no se portaban muy bien. Ellos pecaban y hacían cosas malas. Samuel desde muy pequeño ayudó y trabajó en el templo de Dios. Y también asistía y ayudaba a Elí porque él no tenía una buena visión. Entonces siempre se encargaba de eso, de ayudarlo y de asistirlo a este anciano, Elí. Y una vez, estando Samuel dormido, ¿sí?, escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él se despertó y fue a ver a Elí, porque pensaba que era Elí quien lo estaba llamando. Pasó esto mismo 2 o 3 veces más. Entonces Elí se dio cuenta del que el que estaba llamando a Samuel era Dios. Entonces le dijo: Samuel, cuando alguien te llame y escuche la voz, vos tenés que responder: aquí estoy, Señor, háblame. Y pasó tal cual. Cuando Dios lo llamó a Samuel, Samuel le dijo: háblame, Señor, que te escucho. Y Dios le habló y le dijo acerca de varias cosas que iban a pasar en Israel. Samuel creció porque pasaron los años y Dios lo bendijo, ¿sí? Lo bendijo porque Samuel oyó y escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto, ¿sí?, a escuchar y a recibir lo que Dios quería decirle a él. Samuel también fue profeta. ¿Qué es un profeta? Es aquella persona que comunica lo que Dios le habla y lo que Dios le dice. Le comunica a una persona o al pueblo lo que Dios le quiere decir. Él fue el último de los jueces que gobernó a Israel y también fue sacerdote en el templo de Dios. Bueno, chicos, podemos aprender un montón de cosas de esta historia de Samuel, ¿sí? De este niño que desde tan chiquito fue separado, fue dedicado a poder crecer en las cosas de Dios, en el templo de Dios. Samuel no copió los malos ejemplos. Aunque Samuel vivía rodeado de los hijos de Elí, porque ellos también trabajaban en el templo y ellos no hacían las cosas bien, cometían pecados y se portaban mal dentro de la casa de Dios, él aún así no copió esos ejemplos, no hizo lo mismo. Él obedecía a Dios y a la voz de Dios. Él quería hacer las cosas bien, ¿sí? Y ese mismo ejemplo tenemos que tomar nosotros, porque nosotros estamos rodeados de personas que quizás no nos dan buenos ejemplos, de chicos que quizás no respetan a sus papás o hablan con malas palabras, ¿sí? O son peleadores, ¿sí? O nos pegan o nos dicen cosas feas. Pero aún así nosotros tenemos que siempre mirar a la palabra de Dios y obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Si obedecemos a Dios y hacemos lo que a Él le agrada, Él se va a sentir orgullosísimo de nosotros y va a estar feliz. Al igual que quizás nuestros padres cuando nosotros nos portamos bien. Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, se pone muy contento con esas cosas. También podemos aprender que a pesar de que nosotros seamos niños, Dios nos puede hablar. Samuel, siendo un niño tan pequeño, Dios se le presentó y Samuel dijo: Señor, háblame. Y Dios también se presenta todos los días en nuestra vida, ¿sí? A través de su palabra. Él se comunica a través de su palabra. A través de las historias bíblicas que podemos nosotros conocer, que podemos escuchar, que podemos leer en su palabra. A través de un versículo, a través de una canción que escuchamos y que nos habla del amor de Dios, del perdón, de lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Dios nos está hablando todos los días y lo que Él quiere es que nosotros digamos: Señor, te escucho, ¿sí? Quiero que me digas lo que tengo que hacer y quiero obedecerte todos los días. Y también nos enseña de que tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios. Siendo tan chiquito, Samuel se dedicó a aprender todo lo más posible cómo poder agradar a Dios y cómo poder servirle a Dios
en su casa. Y nosotros también podemos servir a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Y qué es servir? Servir es poder hacer algo por la otra persona, hacer algo por alguien, ¿sí? Ayudarlo. Y nosotros podemos servir en la casa de Dios levantando un papel, agarrando una escoba, ¿sí? Ayudando siempre en lo que haga falta. Podemos servirle a Dios cantando para Él, también actuando, ¿sí? Tocando un instrumento musical. Podemos servirle y ayudar también a los demás. De esa manera vamos a estar sirviendo a Dios, ayudando al que más lo necesita. Y sobre todo también podemos servirle y ayudar en la casa de Dios hablando acerca de Dios, contándole a otros, a un amiguito, acerca de lo que hizo Dios por mí, ¿sí? De que Dios me ama, de que Él es amor, de que Él nos perdona a pesar de las cosas malas que hacemos, de que nos tenemos que arrepentir y de que Él siempre tiene los brazos abiertos para poder recibirnos. Bueno chicos, nos despedimos. Terminó esta clase de este héroe de la fe, de Samuel, del cual aprendimos un montón de cosas. Ojalá podamos tomar este hermoso ejemplo para cada uno de nosotros y ponerlo en práctica en nuestra vida. Nos vemos la próxima. Chao.